Es un privilegio, hermano, estar en este lugar. Pero más un privilegio, hermano, llevar la palabra del Señor. Es algo grande, pero de mucha responsabilidad. Le ruego, hermano, por honor al Señor, que se ponga de pie y ore conmigo para que, si quiere que el Señor nos hable, póngase de pie y que sea el Señor, hermano, confrontándonos con su palabra, guiándonos y sobre todo exhortándonos. Bendito Padre, yo te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres el hacedor de maravillas, Señor, porque tú eres el que está en este lugar, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, donde 2 o 3 están en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Yo te ruego, Padre, que te glorifiques en esta mañana, Señor, en esta tarde, hablándonos, Señor, a nuestro corazón, hablando a nuestros oídos espirituales, Señor, hablando, Señor, a las cosas que no estamos haciendo bien, Señor, hablando, Señor, para que las corrijamos, para que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyéndonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, limpiando, Señor, el contorno de este lugar, Señor. Todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra, yo lo declaro, Señor, inoperante en mi vida. Yo declaro, Señor, que la sabiduría del Santo, Señor, está sobre mí, Señor. Yo declaro que el Espíritu Santo, Señor, está en este lugar para liberar, para redarguir y para enseñarnos, Señor. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Señor me lo bendiga. ¿Se puede sentar, mi hermano? Tengo un problema con mis lentes y ahora le voy a pedir a mi hermano que me ayude a leer, porque los lentes se me quebró un lado y tengo que estar batallando aquí para arriba. Ahora voy a tener el privilegio, hermano, de tener un lector de primera. Gloria al Señor. Alabe lo que Él vive, mi hermano. Gloria al Señor. Hermano, la palabra que el Señor me ha puesto hoy en este día es algo de que el Señor ha estado combatiendo desde Génesis hasta ahorita. O sea, toda la Biblia, el Señor ha estado amonestando a través de profetas, a través de siervos, acerca de, ¿sabe de qué? Del pecado. ¿Y por qué el Señor quiere o quería que estuviéramos limpios de pecado, inclusive al pueblo de Israel, que no se contaminaran? Porque Él tenía cosas grandes ahí para ellos. Tenía grandes cosas, grandes extensiones de tierra, por decirlo así, el Canaán. Pero ahora el Señor quiere que estemos limpios, porque nuestra tierra es el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el verdadero Canaán para cada cristiano, hermano. Entonces, hoy vamos a hablar, hermano, de ese pecado, esa palabra que es pecado. ¿Pero qué es pecado? Vayamos a la palabra. Vamos a ir a la primera de Juan 3:4. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A ver, mire, entonces aquí el apóstol Juan nos da una descripción de qué es el pecado: transgresión de la ley. Y que también, ¿cómo se puede interpretar también pecado? Se puede interpretar iniquidad, se puede tratar también de maldad,
son sinónimos de pecado. Entonces el pecado es transgredir la ley. Dirá usted, pero ¿cuál ley? Muchos dicen, no, porque la ley ya fue abolida. Pero déjeme decirle que la ley fue abolida, pero la ley de los sacrificios, los estatutos de las ceremonias, los estatutos ceremoniales de qué se debería de comer y qué no se debería comer. Pero hay una parte de la ley que se llama los mandamientos. Eso no puede ser abrogado, hermano. El Señor Jesús, mientras vivió aquí en esta tierra, Él estaba cumpliendo la ley. Dice que Él cumplió la ley hasta que Él murió. Él fue el único que ha sido capaz de cumplir la ley. Pero la Biblia dice en Gálatas que por la ley nadie puede ser salvo, pero eso es para nosotros. Pero Jesucristo la cumplió, amén. Entonces, el pecado significa, en otras palabras, rechazar a Dios, rechazar sus estatutos, rechazar lo que Él tiene establecido para nosotros. Eso es el pecado. Otra definición, errar en el blanco. Otra definición, me equivoqué. ¿Cuánto no nos hemos equivocado? Pero mire, hay esperanzas, amén. La Biblia dice en 1 Juan 2:1, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, dice, abogado tenemos ante el Padre, a Cristo Jesús el justo. Entonces, hermanos, pero no nos hagamos como la mujer aquella en Juan 8. Dice que hubo una mujer que la encontraron en el acto, y en la ley, hermano, debería ser apedreada. Pero entonces, hermano, vinieron al Señor los que la acusaban, y le dijo, bueno, el que esté libre de culpa, tírele la primera piedra. Y dice que aún a todos se fueron yendo. Y el Señor dijo al final, dice, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno está, Señor. Dice, mujer, yo no te acuso tampoco. Entonces, hay hermano, esperanzas en Cristo Jesús. Leamos también el 8. 3:8. Vamos a leerlo todo hasta el 8, hermano. Del 4 al 8. Y el 10. Vamos a leerlo del 4 hasta el 10, hermano. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Miren, otro pecado, hacer injusticia, es otra falta para Dios. Aquí mismo en 1 Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Entonces tenemos otra cosa que es pecado ante Dios, la injusticia. Pero me llama mucho la atención, hermano, aquí en el verso 8. Mire, dice, todo aquel que hace pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, en San Juan 8:44 dice que el Señor diciendo a los fariseos, dice, ustedes que dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes, dice, son hijos del diablo, porque las obras del diablo, dice, queráis hacer, dice, y quieres matarme. Dice, porque él es mentiroso
y él es homicida desde el principio. ¿Por qué le dijo el Señor esto a ellos? Él es mentiroso, porque desde Génesis 2, 15, 17, hermano, si usted conoce la historia, el diablo se encargó de mentirle a Eva. Él le dijo a Eva: no, no es cierto lo que dice Dios. No es cierto que no puedes comer de ese. Mira, Dios sabe que ustedes van a hacerse como Dios, van a saber el bien y el mal. Ahí fue el gran engaño. Pero ¿por qué fue homicida también? Dice desde el principio. Mire, el principio en la palabra quiere decir Génesis, el empiezo. ¿Por qué fue homicida? Estoy seguro que él mismo influyó en Caín, hermano, para que matara a su hermano. Entonces el diablo es mentiroso, es homicida desde el principio. Pero mire, aquí dice: el que practica, el que hace el pecado, dice, es del diablo. Entonces, hermano, hay una diferencia a veces en practicar o hacer pecado. Un cristiano regenerado puede de vez en cuando sin querer pecar. Entonces, por eso dice Juan en San Juan, 1 Juan 2:1, no pequéis, hijitos. Quiere decir que puede haber un momento que el cristiano puede pecar. Pero mire, cuando el pecado es común en un cristiano, es donde dice aquí la palabra de Dios que el que peca, el que practica, el que está de continuo haciendo el pecado, dice que es del diablo. Entonces, hay que hacer esas dos diferencias. Un cristiano, pues, es un cristiano regenerado, pero de vez en cuando puede, como decimos los mexicanos, meter la pata. Amén. Pero entonces, que no eso sea una costumbre de que muchos están diarios haciendo el pecado. Ahí es lo que quiero yo que haga diferencia. De que si usted y yo vivimos de continuo en esa situación, somos hijos del diablo. Mire, la palabra de Dios dice en Génesis que Dios constituyó al hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos lo saben? Pero mire, yo estudiando este estudio, cuando usted y yo nos conformamos al sistema de este mundo, nos conformamos a andar haciendo las obras de la carne, que dice Gálatas 5:19, hermano, perdemos esa imagen y semejanza que teníamos de Dios. De por sí el hombre ya la perdió desde Génesis. Pero mire, cuando usted está de continuo pecado, se está formando uno a la imagen y semejanza de Satanás. Por eso dice aquí, son hijos de Satanás, dice el diablo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aleluya, gloria al Señor. Dele una fuerte al Señor. La Biblia nos dice, hermanos, que ese pecado entró por un hombre. Y nos lo dice en Romanos 5:12. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y agradecidos porque nos ha perdonado nuestros pecados, amén. Aleluya, debe sentirse gozoso, hermano. Aleluya. Aleluya. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, mire, aquí dice, por un hombre entró el pecado. Ese hombre, ¿quién fue? Adán. Entonces dice que también la muerte, y la palabra del Señor dice en Romanos también 3:26, que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos, mire, pecaron. Y añade
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero dice el libro de Efesios 2:8, dice que pero por gracia somos salvos. Dice, y eso no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Tenemos el don de Dios, de su gracia, de su perdón. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, hermano, que las cosas viejas ya pasaron. Dice, y aquí cosas nuevas son hechas, pero ahí está la preposición, pero si alguno está en Cristo. ¿Cuántos siguen en Cristo? Aleluya. Entonces, si somos nuevas criaturas, es porque ya las cosas viejas pasaron. El Señor dice, el profeta Isaías 44 y el capítulo 38, yo he borrado tus rebeliones, miren, yo he deshecho tus pecados como la nube. Mire, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando usted dice en 1 Juan 1:7, vamos a 1 Juan 1:7 al 9. 1 Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Mire, dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Qué privilegio, hermano. Dice la Biblia que Él ya dice en Miqueas, que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Dice, porque los ha lanzado, dice, al fondo del mar. E Isaías 1:18 dice, si tu pecado, dice, fuera como el carmesí rojo, dice, yo lo haré blanco como la nieve. Mire, ahí tenemos la promesa del Señor. Pero hay una cosa que tenemos que hacer. Si le faltamos a Dios, dice que confesemos nuestro pecado ante Él, como leímos aquí en 1 Juan. Entonces tenemos, hermano, esa esperanza en Cristo Jesús, de que si le fallamos, dice que Él nos levanta, Él nos fortalece. Pero, hermano, tenemos que servir al Señor sin pecar, porque dice que no pequemos, dice. Pero dice, en ocasiones, si alguien peca, dice, tenemos un abogado. ¿Cuántos tienen un abogado? Gloria al Señor, aleluya. Gracias al Señor por esa sangre, hermano, que nos limpia de todo pecado. El Señor sabe, hermano, que estábamos propensos siempre al pecado, porque dice en Génesis que el hombre estaba propenso siempre a hacer la maldad. En el libro de Génesis 6:5. Amén. Génesis 6:5. Gloria al Señor. Si no quiere a Él, hermano, escuche. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, Dios mismo miró, hermano, que el continuo
pensamiento del hombre era hacia el mal. Después de que Dios acabó la tierra por diluvio, Él miró que de todos modos el hombre iba a seguir de continuo solamente en su maldad, en su mal. Así que, pero Dios, hermano, a pesar de todo eso, tenía un plan de redención para el hombre. Como dice San Juan 3:16, dice que dio a su propio Hijo, a su primogénito Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Mire, yo lo comparo donde dice Romanos 3, Él se hizo, hermano, como Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente, dice en el desierto, que levantó Moisés, que habla en Números 21:9, dice que así el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que lo mirara, mire, aquel que miraba a la serpiente, no tenía efecto la ponzoña de la víbora. Entonces el Señor Jesús se compara con esa serpiente, dice, yo voy a ser levantado, y todo aquel que me mire a mí, aunque Él era, fíjese, la carne es sinónimo de pecado, pero dice que Él no tenía pecado en Él. Él solamente era el símbolo nomás de la carne, pero no tenía pecado en Él. Entonces dice, todo el que me mire, o sea, el que en Él crea, el pecado no le va a hacer, no va a ser una perdición para Él. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Porque el Señor nos ha perdonado tanto, hermano. A mí me perdonó mucho. Yo no estuviera aquí, hermano, si yo no reconociera todo lo que yo hice antes. Y no por mis fuerzas, hermano, porque la perdición o la fuente del pecado, ¿sabe de dónde vino? De Satanás. En Ezequiel 28:15 al 16, ahí nos habla de dónde viene esa fuente del pecado. Ezequiel 28, si ustedes siguen, va conmigo. ¿15 y 16? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El 17 también. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Mire, ¿dónde empieza el pecado? ¿Qué dijo el diablo? Dice que fue hecho hermoso, perfecto, pero dice que se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. ¿Qué dijo? Es como muchas veces la gente dice, yo sé mucho, el Señor nos libre, yo reprendo eso, y yo siempre me corro, el Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe. No porque yo sepa mucho, pero hermano, que esto no le pase al ser humano, que diga, yo por lo que sé, yo por lo que estudio, yo por lo que yo me he sacrificado. Eso es hacernos como Satanás. Se llenó de orgullo, dice, yo subiré al cielo, dice, yo quería ser como Dios. Mire, quería brincar de una posición a otra que no le pertenecía. ¿Y qué es lo que viene? Lo arrojó. En Apocalipsis 12:9 nos habla lo que sigue de aquí de Ezequiel. Apocalipsis 12:9. Alabe lo que Él vive, hermano.
¿Lo tenemos? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Mire, aquí da de cuenta que es una secuencia de Ezequiel 28. Dice que hubo una guerra en el cielo. En Ezequiel dice que fue arrojado, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis dice que hubo una guerra y Satanás y sus ángeles fue arrojado con él. Mire, la Biblia dice que Satanás y sus contrataciones, a mí me llamaba la atención la palabra contrataciones, y yo encontré, mire, quiere decir injurias, quiere decir mentiras, quiere decir maldades también, porque mire, el Lucifer vino con los ángeles y con sus injurias, con sus contrataciones, habló mal de Dios. Habló de tal manera, hermano, como era tan perfecto. Él era, dice, el querubín protector, el gran querubín. Mire, él fue capaz de hasta los mismos ángeles engañar. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Seres humanos finitos. Si engañó a los ángeles, mire, una tercera parte, dice en el libro de Daniel, que los ángeles son millares y millones. Entonces, si hay millares y millones, ¿cuántos millones de ángeles no se vinieron con Satanás? Entonces, esto nos muestra, hermano, que tengamos cuidado y que no diga uno, no, yo soy muy fuerte. Que no diga uno, no, yo no puedo caer. Si, hermano, hasta los mismos ángeles cayeron, no sabían, mire, discernir entre que si él estaba siguiendo a lo bueno o estaban a lo malo. Los ángeles quedaban confundidos porque ellos estaban tan convencidos de su jefe, miren, de que dijeron, no, esto es lo correcto. Amén. Pero dice que fue echado y está engañando ahora a los humanos. ¿Por qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Cómo vamos a prevalecer de todo esto? No dejándonos engañar, ¿verdad? Dice la Biblia que mire, el que esté firme, mire que no caiga. Porque esto del pecado, hermano, es tremendo. Es causa, mire, de sufrimiento. Usted mira a una gente en el mundo, está sufriendo por dentro. Yo miro donde vamos, mi esposa y yo, como en un día de estos, dice un joven, dice, yo a ustedes, dice, los admiro porque miro algo diferente en ustedes. Dice, ustedes son esposos. Le digo, sí. Le digo, por 40 años. Pero le digo, mira, pero como dijo el Señor, el aceite más mejor, el vino mejor, fueron los últimos 20 años en Cristo. Aleluya. Y esa palabra, hermano, yo se le dije a una hermana, y yo la sentí del corazón, porque, hermano, en Cristo Jesús estamos viviendo el mejor vino. El vino mejor, hermano, todos los 20 años. Los 20 años atrás, sin conocer de Cristo, hermano, mi vida era sufrimiento. Y el pecado, ¿qué es lo que trae a tu vida? Sufrimiento, temor, envidias, todo lo que habla los deseos de la carne en Gálatas 5:19. Todo eso era uno sin conocer a Cristo, hermano. Pero en Cristo ya practicamos ya lo que son las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu que siguen adelantito de ahí. Así que, hermano, es un privilegio, hermano, no nomás digamos somos cristianos, pero hay que estar siempre orando que el Señor nos guarde del pecado. Al menos, mire, mi oración es, Señor, guárdame el pecado.
Porque, hermano, aquel que vino una vez, como dice San Juan 1:29, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora dice que Él vendrá como un juez. Dice el libro de Apocalipsis, ya no va a ser un corderito mansito, ahora ya va a llamarse el León de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mire, y que va a llevar a juicio toda obra, dice, buenas y malas. Así que, hermano, hay una anécdota, mire, de un hombre que se quería suicidar. Dice que se lanzó al agua, hablando de la salvación y de cómo el Señor nos salva, cómo el Señor quiere seguir salvando al mundo. Dice que se lanzó al agua y vino un hombre, un buen samaritano, y se lanzó detrás de él y lo rescató, lo sacó, lo salvó. Pasaron años y ese mismo hombre que se lanzó estuvo enfrente de un juez, y resulta que ese juez fue el mismo que lo salvó una vez de ahogarse. Entonces él clamaba por misericordia. No, mira, pues tú ya me salvaste una vez. Sí, dice, pero ahora soy tu juez. Y dice que lo condenó a muerte. Entonces, hermano, el Señor Jesús va a venir ya no como un corderito mansito, sino que va a ser nuestro juez. Amén. Y yo apunté aquí, hermano, unos pecados que yo les puse, la abominables ante Jehová, o como pueda decir, los pecados capitales. Mire, yo puse aquí, y está en los proverbios, en toda la Biblia, dice, Dios abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa, mire. Número 3, lengua mentirosa. 4, manos derramadoras de sangre. Pies que corren hacia la maldad. 6, el testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre sus hermanos. Y el último, el orgullo, que fue lo que perdió a Satanás. Mire, por eso el Satanás dice que se llenó de orgullo por su perfección, por su vanagloria. Mire, él dijo, no, yo soy como Dios y voy a hacer que todos me sirvan. Y eso es lo que quiere, pero los que se dejan aquí en la tierra, hermano, para ellos, para los que se pierden, es su Dios. Como dice Timoteo, en los últimos tiempos, dice los amados, dice el hombre será más amador del dinero, de las cosas, que de Dios. Mire, lo estamos mirando, y cuando dice, mire, esas cosas, no crea que lo está diciendo a los de afuera, lo está diciendo aquí, hermano. Porque la palabra de Dios dice en Pedro que el juicio empieza por la casa. No crea que cuando habla estas cosas del pecado se está refiriendo a los que están allá afuera. Ellos son, como dice, impíos, pero está hablando aquí a los de adentro. Amén. Vamos a ir a otro verso para que nos ajuste el tiempo. Hay otro verso en la gloria al Señor. Vamos a mirar Isaías 52, 59, 1 y 2. ...59, 1 y 2... Vamos a ver, hermano, una de las cosas, o cómo el pecado actúa, o que si estamos cometiendo pecado, ¿cuál es la consecuencia de él? Isaías 59. He aquí,
que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. Mire, una de las cosas que afecta cuando se está haciendo pecado, hay una división entre Dios y nosotros. Hay un obstáculo en medio de Dios y nosotros cuando hay pecado. En el libro de San Juan dice que no recibimos respuestas por causa del pecado. Dice, vuestros pecados, dice, son motivo de que yo no oiga. Y aquí en Isaías nos menciona lo mismo. Entonces a veces no recibimos algo porque hay una división, hay una pared espiritual que está dividiendo, que está separándonos de Dios. Y eso es la iniquidad, el pecado, la maldad, como usted quiera llamarlo. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hay una pared de intermedio que impide que nuestras oraciones a veces sean oídas. Nuestro pecado, si estamos cometiéndolo. Pero por eso el Señor habla, amén. Por eso dice ahí en la primera Juan que miramos, que vengamos al Señor y le confesemos nuestros pecados. Isaías 1:18 dice también, pero vengamos a cuenta, dice que nos pongamos a cuentas con el Señor, que no nos quedemos callados cuando pecamos. Tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, la regué. Señor, yo me equivoqué, Señor. Pero no quedarse uno callado porque Dios conoce. Dice que seremos juzgados hasta por nuestros pensamientos. En Mateo 12, 37, 38 dice que daremos cuentas hasta por nuestras palabras mal dichas, miren. Palabras que a veces decimos, no, ¿cómo lo ofendí yo a él? ¿Cómo lo ofendí yo a ella? Pero son palabras, dice, ociosas, que aparentemente no son graves, no son malas, pero ante Dios sí. Amén. Oh. Vamos a ver otro verso. El Señor juzgará a todos los pecadores. Eclesiastés 1:21. Gloria al Señor. Eclesiastés 1:21. No. Ya me andan bailando. Oh, es 12:1. Eclesiastés 12:1. Como no traigo mis lentes. Gloria al Señor. Eclesiastés 1:21. No, otra vez, ¿verdad? 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aleluya, mire, acuérdate de tu Creador. Mientras estamos vivos, hermanos, acordémonos del Señor. Y porque vendrán días malos, miren, cuando se refiere aquí a días malos, se refiere a días de juicio, se refiere a días de angustia, días de confusión. Por eso dice, acuérdate de tu Creador antes que venga el día malo. Vamos a ver a Hebreos 9:26.
Ya mero terminamos, hermanos. Para los que están ya gloria al Señor. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, mire. Aquí está hablando de uno que ocupó nuestro lugar, mire. En el Viejo Testamento, hermano, se hacía un sacrificio por el perdón de pecados, se sacrificaba un animal. Dice que eran dos animales, dice que le ponía la mano el sacerdote en la cabeza del animal y al otro lo sacrificaban, al otro lo dejaban ir al desierto. Pero lo que significa ahí, hermano, que era un sacrificio para perdón de pecados, para remisión de pecados. Pero ahora se hizo un sacrificio, el que habla aquí en Hebreos, Cristo Jesús. Él ocupó, hermano, nuestro lugar. Él ocupó ese lugar por nuestros pecados. Pero dice, no para todos, mire. No dice que para toda la humanidad, para que el que en Él crea. Amén. O sea que esto del sacrificio es para todos, pero hay muchos que no creen. Muchos que dicen, bueno, si ya acepté a Cristo, pero las obras dice que sus obras dice que hacen como que niegan que son cristianos. Entonces, dice que nuestras obras deben de ser obras de justicia. Amén. Porque dice en San Juan, 1 San Juan 5:17, que toda injusticia es pecado. Amén. Vamos a ir a gloria al Señor. Glorifica el nombre del Señor, hermano. Vamos ya terminando. Vamos a ver al Hechos 10:43. Acerca de los que creen, acerca a lo que se predica el Evangelio. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Mire, de esto dan testimonio los profetas. Mire, del que creyere le serán perdonados sus pecados. Pero como le decía, hay una diferencia de aceptar y creer. Creer es hacer la voluntad de Dios. Dice lo que el Señor dijo en su oración, que sus verdaderos hermanos y hermanas y madre son aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y qué dijo el Señor en su oración? Padre, dice, los que tú me diste, dice, guárdalos, dice. Dice que te conozcan a ti. Toda la voluntad del Padre es que conozcamos al Padre y a Jesucristo, dice, y a tu Hijo al que enviaste. Entonces el creer es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Dios es que no andemos en pecado, porque dice que si pecamos deliberadamente, dice aquí enseguida, dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero también dice que si pecamos conscientemente, hermanos, ya no habrá un sacrificio, sino que un horrendo, dice, hervor, dice. Y entonces, y dice otra cosa más temible ahí,
de que si pecamos voluntariamente, hacemos la sangre del Señor como inefectiva, como la sangre del Señor como impura, como de animales, por eso les mostré el sacrificio que se hacía de animales. Pero ahora dice que el que niega, el que peca voluntariamente es como renegar de la sangre de Cristo, como pisotear la sangre de Cristo. Así que, hermanos míos, hermanas, el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y el Señor quiere que nos mantengamos, hermanos, en esa posición. De que si es posible, hermanos, mantenerse uno limpio todo el tiempo. Limpio nuestros pensamientos, limpio nuestro modo de ser, limpio en todas nuestras acciones. Sí se puede, amén. Dijo el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible, hermano, cuando nos valemos de nuestras propias fuerzas. Pero es posible cuando nos ponemos en la mano de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. Aunque diga uno, yo soy fuerte. No, a mí no me puede tumbar la tentación. A mí el enemigo no me hace nada. Hay que tener cuidado con lo que hablamos con nuestra boca, hermano. Porque dice el que crea estar firme, no caiga. Así que, hermano, quisiera seguirle, pero hay cosas que siguen y que no puedo romper este orden. Tenemos que dar tiempo para otra actividad y no quiero abusar también de eso. Pero hay más que podría enseñar acerca de esto. Un último verso. Salmo 103:10. Para que nos confortemos, para que nos animemos, hermano. 103:10. Alábelo, hermano. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aleluya, mire. El Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. ¿En cuánto no lo ofendió al Señor usted? ¿Cuánto no lo ofendí yo? Pero el Señor, mire, no me ha pagado conforme a mis maldades, sino que ha sido misericordioso conmigo. ¿Con cuánto no ha sido misericordia el Señor? Así que, hermano, lleve esta palabra, este último verso. Dios no le ha pagado conforme a todas sus maldades que usted ha hecho, porque todos hemos pecado. Dice en el libro de Romanos 3, todos hemos pecado, todos hemos hecho maldades. Y así que, hermanos, en esta hora, si alguno, hermano, quiere ponerse a cuenta con el Señor, si alguno quiere decirle al Señor, Señor, yo le he regado, puede pasar al altar, hermano, y ponerse, mire, a cuentas con el Señor. Ponerse a cuentas, si usted nunca ha recibido al Señor como su Salvador, puede que haberlo recibido por encimita nomás. A lo mejor que tiene años en el Evangelio, mi hermano, pero nunca ha puesto su pensamiento de decir, bueno, yo no he estado sirviendo al Señor como debo de servirle. Dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice, se constituye en pecado. Dice en el libro de Sofonías, reconozcamos, dice, nuestros caminos y volvamos a Jehová, hermano. Dice que Él es amplio en perdonarnos. Así que, hermano, si usted quiere pasar, no va a ser porque yo le digo, sino porque el Señor le dice en su corazón que hay algo que usted debe de ponerlo aquí en el Señor. Mire, la samaritana dice que miró al Señor Jesús y ella vino, hermano, necesitada. El Señor le dijo todo lo que había hecho, pero ¿sabe qué? Ella traía un cántaro
¿Sabe qué significa el cántaro? Significa una carga. La samaritana trae una carga en ella y dice, mire, la puso a los pies del Señor. Hermana, hermano, si usted tiene una carga, aquí está el Señor para que, dice la palabra en Mateo 11:28, venid a mí los cargados, los trabajados, dice que yo os haré descansar. Hermana, esto es bien importante. El enemigo falló por su orgullo, quiso ser más que Dios. Así que, hermano, dice la palabra que Dios mira de cerca al humilde, lo exalta. El Señor se humilló a sí mismo, dice, haciéndose siervo, haciéndose esclavo. ¿Qué no podremos hacer nosotros? Humillarnos ante el Señor, decirle, sí, Señor, sí lo hice, Señor, perdóname, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he dado tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu amor, por tu bondad, mi Rey. Perdóname, Señor, si he hecho mal alguna cosa, Señor. Perdóname, Señor, porque cada día te fallamos, Padre. Padre, yo me pongo en tu presencia, Señor, y te ruego que uses tu sangre preciosa, Señor, para sanarnos, para liberarnos, Señor, para sanar nuestras almas, Señor, nuestro espíritu, para sanar nuestros cuerpos, Señor. Padre, te ruego que quites toda carga de nosotros, Señor, todo pecado, Señor, no confesado, todo pecado oculto, Señor, que tú en esta hora, Señor Jesús, como lo hizo la samaritana, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Nos despojamos de esa carga, Señor. Nos despojamos de esa maldad que, Señor, que hemos hecho, Señor. Yo te doy, Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, porque me has hablado, Padre. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque estoy agradecido, Señor, porque tú has hecho una obra en mi vida. Y tu palabra dice que la obra que empezaste, Señor, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Señor. Gloria a Dios.